Hola, hola, mis queridos y amados hermanos, Iglesia Jeruel. Buenas tardes tengan todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Que hemos estado llevando a lo largo ya de algún tiempo. El día de hoy, bueno, seguimos con la epístola de los Gálatas, ¿verdad? Por parte del apóstol Pablo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 4 de los versos 8 al 11. Capítulo 4, versos 8 al 11. Y dice la escritura así, leo: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, esta es una exposición de parte del apóstol Pablo porque nuestra pregunta, y es precisamente como hemos enviado nuestro bosquejo a la iglesia previamente, ¿por qué el genuino creyente pues no regresa al mundo, verdad? Y por lo que vemos de lo que está exponiendo el apóstol Pablo es que él se ve en un momento dado triste porque los Gálatas no querían entender muchas cosas de las cuales él a través de la palabra de nuestro Dios les mostraba y les estaba enseñando. Así que nuestra pregunta nos lleva a considerar, ¿estarían dispuestos los Gálatas a sacrificar ahora toda la seguridad que poseen siendo redimidos por el Señor, el ser adoptados como hijos, el ser morada del Espíritu Santo, tener la libertad para acceder al Padre y ser herederos de Dios? Bueno, pues por supuesto que no sacrificarían todo esto si fueran verdaderamente firmes creyentes, ¿verdad? Pero resulta que los Gálatas eran bastante inconstantes. Entonces podemos ver que si consideramos toda esta situación, ¿cuántas personas no son débiles en cuanto a la fe y se regresan a sus antiguas creencias a pesar de haber llegado o de haber hecho una oración de fe a la persona de Jesucristo? Sin embargo, de no considerar esto, los mismos Gálatas seguirían siendo esclavos de la idolatría y de su religión, porque primero lo fueron del paganismo, en el caso de los Gálatas, y segundo lo fueron del judaísmo. Y ahora que Jesús les daba la oportunidad a través de las palabras del apóstol Pablo, a través de la edificación que iban a tener ellos en la misma administración, yendo ahora sí que hasta su domicilio, los mismos estudios bíblicos que se los llevaran hasta su propia provincia, resulta que ellos no querían, ¿verdad? Y inclusive le estaban dando la espalda a las enseñanzas de Dios mismo. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, ¿quién podría volver a su antigua condición de esclavitud de pecado? Pues solamente los insensatos y duros de corazón que rechazan el evangelio. ¿Y cuántas personas no están en esa misma condición, que anhelan tanto pecar? Buscan más las cosas del mundo, desean deleitarse, inclusive se puede decir que se satisfacen con los pecados, que echan a un lado las enseñanzas y la doctrina que algún día el mismo Señor Jesucristo se las había entregado a través de su Santo Espíritu. Entonces, esto se puede decir que le pasa a muchas personas. De ahí que el apóstol Pablo está pendiente de estos hombres y les está diciendo, percátense por favor que están en un error. Entonces el apóstol Pablo aquí en verso 8 vuelve al asunto que le motivó a escribir desde el principio la epístola a los Gálatas. ¿Qué cosa? Que no se dejen fascinar por acciones del mundo, que no se dejen llevar por enseñanzas heréticas, que mucho menos sean obligados a creer doctrinas que no les van a llevar sino a estar esclavizados a su condición, que cuando ellos ya estaban libres, ahora regresaban a los rudimentos del mismo mundo. Entonces por ello es que en el verso número 8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí hay un primer punto que
vamos a exponer. Y es que es como si el apóstol Pablo dijera, pues ¿por qué el genuino creyente no regresa al mundo? Bueno, porque antes adoraba a dioses por ignorancia. Entonces vemos que antes, cuando ellos no eran convertidos, ya que no tenían comunión con Dios, y porque Dios mismo era un ilustre desconocido para todos los Gálatas, así como para nosotros también lo era, ¿verdad? Pues creían en ídolos, adoraban a los demonios, porque existía la idea que uno se unía o se acercaba a Dios por medio de la comida sacrificada en el que se hacía en el judaísmo, porque ellos en su momento pues sacrificaban animales para ofrecérselos a Dios, y esto implicaba que al momento del sacrificio esto era honroso delante de Dios, y en un momento dado Dios así lo exigía para muchos, como menciona en Deuteronomio 12 en ese entonces. Pero ahora ya no estamos en el régimen en cuando Dios estaba estableciendo la ley, sino que ya estamos en el régimen bajo la gracia. Entonces esto implica que los mismos Gálatas estaban confundidos por lo que menciona precisamente en 1 Corintios en el capítulo número 10, y les invito a que vayamos ahí en el capítulo 10, versos 18 al 20, y dice así: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre el Israel como nación y el Israel que es espiritual. Y está diciendo, bueno, si ya sacrificaron algo, bueno, pues déjenlo ahí que esté sacrificado, ¿verdad? Pero resulta que ellos, los corintios, y a su vez también los mismos gálatas, estaban tomando esta misma idea. ¿De qué cosa? De lo que viene después en el verso 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Qué ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, diciendo, ni un ídolo, ni lo que se sacrifica a los ídolos es algo. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces el apóstol Pablo les está llamando la atención y les está diciendo que si los sacerdotes comían de lo sacrificado en el altar, y estarían comiendo lo sacrificado para ídolos y para demonios, y esto no era precisamente digno ni honroso delante de Dios, sino por el contrario, era abominable a los ojos del mismo Dios, ¿verdad? Entonces el judío en su momento pues creía que el hecho de comer lo sacrificado estaba esperando ser restaurado en su comunión con Dios, como lo pudieron hacer en el Antiguo Testamento muchas personas que adoraban y glorificaron a Dios. Pero no era así, porque ya el Señor había dispuesto otra dispensación diferente, que solamente a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo es como nosotros podemos tener comunión con Dios. Y entonces podemos decir que en algún sentido diferente, el cristiano, al tomar, ¿verdad?, la cena del Señor, lo hace considerando que el sacrificio de mi Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre, le trae una restauración y comunión con Dios al participar de la cena del Señor, ya que se identifica en la muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esto es algo sencillo de entender, pero difícil de aplicar a las propias vidas de las personas. ¿Por qué? Porque las personas creen que para tener comunión con Dios se necesitan sacrificar en algo, necesitan sufrir en algo, necesitan hacer alguna acción portentosa para estar cerca de Dios. Y Dios mismo lo dice, que solamente es a través de la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, el verso número 9, vean ustedes cómo es que menciona. Ahora, ¿verdad? Dice el verso 9 del capítulo 4 de la epístola a los Gálatas: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, hace el apóstol Pablo una pregunta que es un poquito incongruente,
Pero la respuesta es: ¿cómo es posible que ustedes de forma insensata se quieran regresar a las cosas a las cuales les había costado tanto esfuerzo desligarse, y que sin embargo en este momento quieren regresar y echar por tierra todas las enseñanzas de mi Jesucristo? Entonces, si volvemos a hacer la misma pregunta, ¿por qué el genuino creyente no regresa al mundo? Es porque ya al conocer al Jesucristo nadie regresa a su religión anterior, ya que pues solo antes sabían de Dios. Ahora los Gálatas, como nosotros como creyentes, ahora ya no solamente sabemos de Dios, sino que le conocemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación personal con Él, porque las vendas de los ojos, ¿verdad?, de la ignorancia, pues se nos han caído, y ahora vemos el error tan grave donde estábamos inmiscuidos en un medio de oscuridad en donde nadie nos iba a sacar ni echar la mano. Solamente Jesús, al momento de escogernos, nos trajo a sus pies a libertad, a la luz de su evangelio y al conocimiento de su palabra. Entonces es algo tan importante esto, que podemos ver que la fe en Jesucristo les había traído una posición privilegiada, y sería una locura abandonar al Salvador. Sabiendo todo lo que había hecho por ellos, era inconcebible que regresaran a una religión que les esclavizara de forma constante, que les tuviera que poner ritos, que les tuviera que poner sanciones, y que inclusive les tuvieran que vender hasta la misma salvación. Entonces es algo tan importante que nosotros podemos ver que no era posible que después de haber probado tener al Espíritu Santo del Señor, quisieran regresar a los ritos y ceremonias y costumbres de una religión. Y si este era, en un momento dado, el deseo de los Gálatas, pues entonces había malo en sus vidas espirituales y necesitaban arrepentirse de todo su corazón e iniciar una vez más, de nuevo, ¿verdad?, al conocimiento con los primeros rudimentos de mi Señor y Salvador Jesucristo como Salvador. Y esto mismo se da hoy en algunas personas que no se les ha presentado el Evangelio o el verdadero Evangelio. ¿Por qué razón? Porque en su momento pues se les presenta un evangelio distorsionado, se les muestra a un Dios que es tolerante, se muestra a un Señor que es como un genio de la lámpara maravillosa, que solamente está para cumplir los deseos pertinentes o caprichosos de algún del creyente, y esto no debe de ser así. Entonces podemos decir que si es una forma distorsionada de conocer a Dios, entonces podemos ver que el Señor no es conocido por muchas personas, y que sin embargo hasta el día de hoy muchos de nosotros debiéramos de tomar conciencia de buscar a Dios de todo nuestro corazón, sabiendo de antemano que solamente lo vamos a encontrar a través del conocimiento de su palabra y de la comunión con Él. Amén. Amén. Ahora, el verso número 10 dice más de todo este asunto, y dice así: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces vemos que aquí hay un tercer punto, que al momento de hacernos la misma pregunta que hicimos original como título de nuestro estudio, ¿por qué el genuino creyente no regresa al mundo? Porque ningún creyente regresa a sus antiguas tradiciones. ¿Por qué no regresa? Porque aquí el apóstol Pablo no está hablando de los días y meses que pertenecen a algún sistema de culto religioso, sino que se refiere a los sábados, un día que antes se utilizaba para la adoración a Dios. Los días de la luna nueva eran días en donde se adoraba precisamente a la luna, porque daba buenos cultivos y buenas cosechas. Ni tampoco está aquí, tampoco se debe de adorar a las buenas temporadas festivas que pertenecen a un ciclo judío, o bien al día sábado, como ya mencionamos, ¿verdad? O a los años de jubileo, festejar el nuevo año, al Rosh Hashanah, ¿verdad? El primer día del mes de Tishri. Entonces vemos que aquí mucha gente estaba involucrada en sus tradiciones. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la obediencia estricta
a tales días y festividades, pues no tienen nada que ver con la obtención del favor de Dios, ya que en su momento no es por las acciones que nosotros que tengamos que hacer, sino por la misma gracia de nuestro Dios, que nos ha escogido para ser sus hijos y para hacer su voluntad. Pero entonces resulta que los Gálatas eran bastante supersticiosos, y esto de la superstición es totalmente vano como fundamento para construir una esperanza de ser justificado a los ojos de Dios, porque estaríamos prácticamente como en arenas movedizas con estas ideas que solo confunden al creyente y que nos harían alejarnos de la verdadera comunión con Dios, que es a través de su palabra, a través de la oración, ¿sí? Y que no cambiaría nuestras vidas en nuestros conceptos, puesto que no conocemos al Dios verdadero. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que en lo profundo del corazón, Pablo no ha perdido precisamente la esperanza en cuanto al bienestar eterno de los mismos Gálatas, tal como él lo expresa a lo largo de los versos de esta misma epístola. Y yo los invito a que vayamos a Gálatas en el capítulo 1. Vean nada más cómo es que el apóstol Pablo se siente triste por toda esta condición que están llevando los Gálatas. Miren cómo menciona en el verso 11 de este capítulo 1. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora, en el capítulo 3, versos 3-5, dice así, 3 al 5. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, desde luego. Ahora, si ustedes van al capítulo 4, donde hemos estado, de los versos 9 en adelante, dice desde el verso número 6, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora viene la exposición donde estamos estudiando. Ciertamente en otro tiempo no conocíais a Dios y servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces vemos cómo es que el apóstol Pablo en este momento, él podría estar sacudiendo la cabeza, completamente disgustado, entristecido, frustrado, reflexionando por el hecho de que el apego rígido que tenían ellos y afanoso, ¿verdad?, a la ley mosaica, pues no traía más que regresarse a las acciones que estaban llevando en el judaísmo. Y por otro lado, también estaban tratando de honrar a los días sagrados y toda clase de reglas, ordenanzas de hechura humana que tenían que ver con las celebraciones, y estaban tomando de forma contraria el lugar que le tocaba a la fe en Jesucristo y a su obra redentora. Entonces vemos que en algún sentido los Gálatas, por un lado, ellos querían seguir haciendo las mismas acciones que tenían ellos en su propia tradición, pero también querían conocer de mi Señor Jesucristo. Pero ellos tenían que tomar una decisión: ir con los afanes del mundo o buscar a Dios de todo su corazón. Al fin y al cabo, el apóstol Pablo se sentía un poquito frustrado de esta circunstancia y de este problema que se avecinaba desde ese entonces hasta el día de hoy, porque muchas personas que son creyentes, aunque asisten los domingos a la iglesia, también les gustan cuestiones del mundo. Y yo no digo que no vivamos en el mundo, sino que tenemos que estar bien apercibidos de las cosas que el mundo ofrece, porque sin darnos cuenta, poco a poco el mismo mundo nos seduce y somos deslizados en algún sentido a todas las acciones que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque eso nos deleita, porque eso ya lo conocemos, porque eso nos satisface, porque eso en su momento trae en algún sentido algo que gusta a la carne, y esto es contrario a las enseñanzas de Dios mismo. Entonces vemos que
el apóstol Pablo se sentía un poquito perplejo, ¿verdad?, de toda esta condición. Y él mismo se pudiera pensar, y nosotros podríamos pensar de aquellos que no conocen del Señor, bueno, que no han aprendido nada los Gálatas, que no han aprendido algo de lo que el Señor ha dado. Y bueno, pues esto parece el sentido de estas últimas palabras que menciona en el verso número 11. Y dice en el verso número 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Si hacemos la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el genuino creyente no regresa al mundo? Sencillamente debemos de contestar, porque todo verdadero creyente nunca rechaza la Escritura, no va a rechazar las enseñanzas del Señor, y mucho menos ¿sí?, se va a regresar al mundo sabiendo que tiene a un Dios consolador, que lo ha escogido Dios entre miles y millones de personas, y que a lo largo de generaciones su personalidad del creyente ya la tenía el Señor preparada para buscarle y para que alcanzara el reino de los cielos y la vida eterna. Entonces Pablo aquí con tristeza dice, he trabajado en vano, en algún sentido, ¿verdad?, en su mensaje. Él creía que este mensaje no había llegado precisamente al corazón de los creyentes, pero realmente él tenía esa esperanza de que todos los esfuerzos que él había hecho por edificar iglesias, porque esto fuera verdaderamente productivo, resulta que la reincidencia de los mismos creyentes les había llevado a alejarse del mismo Dios. Y esto le pasa a muchas personas, inclusive en todas las iglesias. Podemos ver que en su momento en algunas iglesias pueden asistir 100 personas y de repente tú puedes encontrar solamente 20 o 30. Después llegarán otras 50, 60. Se vuelve a llenar y después con el tiempo se vuelve a vaciar. ¿Qué es esto? Es un flujo constante de personas creyentes, pero es necesario, ¿sí?, que esto suceda. ¿Qué cosa? ¿Que hayan incrédulos? No. Que podamos nosotros seguir avanzando en mostrar el evangelio, como el apóstol Pablo tenía contemplado que muchos creyentes se iban a alejar, puesto que vemos que no todos los Gálatas eran así, pero como la carta a los Gálatas es una epístola general, se puede decir que esta epístola era para aquellos que tenían contemplado regresarse una vez más al mundo. Entonces él, aunque está escribiendo, pudiera decirse que esta carta se las están leyendo directamente a todos los creyentes en la iglesia. Y al momento de estarla leyendo a todos los creyentes en la iglesia, pues esta misma carta pues fungía como una predicación que le iba a pegar a algunos que no fueran firmes o que tenían contemplado regresarse al mismo judaísmo. Entonces, en algún sentido, ¿verdad?, este mensaje no era aceptado en el corazón de muchos creyentes en Galacia de forma genuina, y entonces los esfuerzos que el apóstol Pablo estaba haciendo para seguir edificando la iglesia, pues eran un poco improductivos, ¿verdad? Porque estos pseudo creyentes pues tan solo asistían, pero no creían y mucho menos obedecían. Entonces pareciera que el apóstol Pablo está hablando de forma negativa hacia los mismos Gálatas, pero no es así. Pablo no está cerrando la puerta a la esperanza para que ellos en su momento pues se alejen del Señor, sino que le está tratando de picar la cresta, como decimos, ¿verdad? Está tratando de infundirles ese aliento, está mostrándoles que deben de sacudirse todo eso en su corazón para que vengan arrepentidos y puedan vivir para el Señor y servir para su gloria. ¿Qué nos deja toda esta enseñanza, mis queridos y amados hermanos? Que nosotros como genuinos creyentes no nos podemos ir para atrás, porque como bien dicen por ahí, para atrás ni para agarrar impulso. No podemos regresar a nuestros rudimentos de la antigua religión. No podemos seguir con ceremonias antiguas del Antiguo Testamento. Mucho menos podemos seguir con ceremonias dadas por los mismos hombres. Tan solo podemos ceñirnos a través de lo que dice la Escritura, al afán de lo que menciona
el Evangelio de mi Señor Jesucristo y buscar a Dios de todo nuestro corazón, sabiendo que Él es el único que nos muestra a través de su palabra su voluntad y la manera en cómo nosotros nos debemos de conducir en este mundo para ser buenos creyentes, buenos ciudadanos, pero sobre todo buenos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde en todo tiempo y que sigamos trabajando y sirviendo a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das para seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante en nuestros estudios. Guarda nuestras vidas, nuestros corazones y permítenos que podamos siempre apegarnos al texto bíblico, buscando tan solo hacer tu voluntad y glorificando el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.